Amados hermanos, Dios les bendiga en esta linda tarde dominical, donde podemos compartir la palabra de Dios a través de estos medios de la internet, del Facebook Live. Damos gracias al Señor porque la iglesia puede usar estos medios. Queremos en esta hora agradecer a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar, y juntos podamos compartir y disfrutar el manjar de la palabra. En esta tarde quiero anunciar que el próximo domingo estaremos celebrando nuestro servicio habitual a las 2 de la tarde allá en el templo. Tenemos hermanos que van a estar asumiendo la predicación y la alabanza y demás, pero damos gracias a Dios porque estos hermanos pues colaboran con la obra. Queremos agradecer a cada hermano que ha estado pendiente a nuestra salud y la salud de la familia. Sigan orando por nosotros. Hasta ahora hemos ido avanzando en todo este proceso y damos gracias al Señor porque podemos seguir adelante y podemos compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde quisiéramos que buscaran sus Biblias allí en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13. Espero por ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, versículo 10. Vamos a estar leyendo hasta el verso 17. Es un pasaje extraordinario de la palabra, el cual nos identifica a cada uno de nosotros, donde usted puede ver de manera clara, tangible, visible, la gracia del Señor, una gracia liberadora. Y de eso vamos a estar compartiendo con usted la palabra hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo por su gracia. Libre por su gracia es el título de esta reflexión bíblica. Dice así la palabra del Señor. Leemos Lucas capítulo 13, verso 10 al verso 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, digo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces, escuche bien, el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Palabra del Señor. Oramos. Señor, damos gracias por poder en esta tarde leer tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la autoridad, encontramos la fuente de la sanidad, encontramos, Señor, la bendición. En esta tarde queremos, Señor, que tú al exponer tu palabra a través de nosotros, oh Padre de la gloria, ministre el corazón de tu pueblo. Llega, oh Padre, rompe fronteras donde quiera que haya una persona necesitada de oír tu palabra, pueda en esta hora, Señor, recibirla. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando y que use tu palabra en esta hora para reprender y atar toda fuerza satánica y toda enfermedad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía ahorita que vamos a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo por su gracia. La gracia de Dios es abundante, no se ha detenido. La gracia del Señor es el elemento básico de nuestra salvación. O sea, no es por nuestros méritos, no es por lo que hemos hecho, no es por lo que dejamos de hacer, es porque Él en su beneplácito nos ha escogido para salvación y también para restauración y liberación. En esta tarde
quiero estudiar con ustedes esta porción de la Escritura desde la óptica de la gracia. Vamos a ir al pasaje bíblico. Lo primero que encontramos en este pasaje bíblico, en el versículo número 10, es que Jesús decide ir a una sinagoga. Pasó allí a una sinagoga, era el día de reposo, el sábado, el lugar de adoración judía. Recuerden que las sinagogas fueron pequeños templos, por así decirlo, que se hicieron a través de todo el imperio romano, en todo el imperio, incluyendo Israel, después que el templo pues se destruyó en la primera ocasión. Y la sinagoga venía a como a ayudar un poquito en la adoración, porque el templo le quedaba muy distante. Entonces allí se reunían los judíos a escuchar la palabra, la Torá, a estudiarla y a hablar acerca del Mesías, etcétera, etcétera. Y Jesús decide, el Mesías decide ir a la sinagoga para compartir allí pues la palabra o para escuchar, no sabemos para qué, pero el hecho es que Jesús llega allí, cuando llega a la sinagoga, lo primero que detecta es que hay una mujer que tiene una condición, tiene una enfermedad, tiene un problema que en la sinagoga no la habían resuelto. Aquí vamos a ver algo interesante. Usted puede estar en una sinagoga, usted puede estar en una iglesia, usted puede estar en una congregación y esa congregación o esa iglesia no ver la necesidad suya. Es triste, pero eso pasa. Muchas veces pasamos de lado, vemos las situaciones, vemos las enfermedades, vemos los problemas humanos y nos preocupa más estar en la sinagoga que ayudar a esa persona que está en esa condición. Esto era lo que estaba ocurriendo. La Biblia dice que esta mujer estaba en esa sinagoga. Allí llega Cristo, pero el Señor Jesucristo le interesaba más el alma, el cuerpo, la salud, la salvación de esta persona que toda la estructura de la sinagoga. Esto nos enseña, amado hermano, que el Señor le prioriza en nuestras vidas. El Señor prioriza nuestra salvación, prioriza nuestra salud, prioriza nuestra sanidad antes que toda la estructura cultica o todo lo que podamos desarrollar o celebrar en la sinagoga. El principio aquí es que la sinagoga, aunque era un lugar de reunión, un lugar que se proclamaba a Jehová, se hablaba del Mesías, pero era una sinagoga que no había poder para resolver la problemática humana. Había una mujer allí, dice la Escritura, que aunque participaba de la sinagoga, todo parece indicar que ella era parte de la sinagoga, o por lo menos nos habla de que cuando Cristo la encuentra en la sinagoga, pero era una mujer que estaba sufriendo un mal. Vamos a la Escritura. Ahí la Biblia nos enseña en el versículo número 11 que esta mujer tenía una condición física que estaba encorvada y que dice la Escritura que tenía 18 años de enfermedad, una enfermedad prolongada. Nada se parece a una plaga como la que estamos pasando hoy, el coronavirus en el mundo, no se parece a un accidente, es una situación que llevaba 18 años que esta mujer estaba sufriendo, estaba pasando esta enfermedad. Y dice la Escritura que, y puntualiza de que no solamente era una enfermedad específica, sino que tenía un espíritu de enfermedad. O sea, cuando habla de espíritu de enfermedad, a mi consideración, a lo que puedo entender, era que era una señora que pasaba de una enfermedad a otra. Había un espíritu de enfermedad, es decir, una continuidad en su crisis, en su enfermedad. No es lo mismo tener una enfermedad que continuamente estar enfermo por diferentes formas y causas. Esto era lo que pasaba en ella. La Biblia especifica de que estaba encorvada, no podía enderezarse, pero también nos habla de que tenía un espíritu de enfermedad. Bien, la Escritura nos enseña acá, nos enseña claramente que tenía una condición bien, pero hermano, bien difícil, bien crítica. Vuelvo atrás, la sinagoga no la había podido ayudar, el lugar de adoración, la palabra que se predicaba allí en la sinagoga no le había podido ayudar, porque la fe sin obra es muerta. Usted puede predicar a Cristo de palabra
o puede predicar a Cristo demostrando el poder de Dios. O sea, hay dos maneras. Cuando el apóstol Pablo habla a una iglesia allá, usted dice, recuerda, no sé si ustedes recuerdan, dice la escritura, cuando yo fui a vosotros no fui con excelencia de palabra, sino con demostración del poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O sea, hay dos maneras de predicar el evangelio. O lo predicas palabra, bla, 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 palabra solamente, o lo demuestras con poder de Dios. Yo creo que la iglesia nuestra y la iglesia actual debe coger la segunda parte. Ahora, la escritura aquí nos da otro detalle interesante. En el versículo número 12 nos habla de que Jesús, cuando la ve, la llama y le da una palabra. Vamos a ver esto, algo interesante. Fíjense, hermano, qué diferencia entre Jesús, qué contraste entre Jesús y la religión. Qué contraste entre el principal de la sinagoga, que lo vamos a ver ahorita, y el Mesías. Muchas veces lo que tenemos en muchas ocasiones en nuestras iglesias, en las iglesias actuales, es más religión que a Cristo. Muchas veces tenemos más estructura, programas que a Cristo. Necesitamos más del Espíritu Santo y menos de programa humano. Necesitamos más del poder de Dios demostrado que la opinión o la sabiduría humana. Necesitamos más de la gracia de Dios que buen templo con buenas luces y buen confort. La escritura acá nos dice que Jesús la llama y la vio, la llamó y le dio una palabra. Esa palabra se convierte en una orden y esa orden se convierte en un milagro. La escritura dice que Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, aquí vemos una palabra que es una orden y a la vez es un milagro en acción. Basta con una orden del Señor para que tu enfermedad se vaya. Basta con una palabra del Señor, una orden del Señor para que tu milagro ocurra. Basta con una palabra del Señor para que tu provisión llegue. Basta con una palabra del Señor para que tu hijo sea salvo. Basta con una palabra del Señor y un toque de la gracia de Dios para que el milagro ocurra. Basta con un toque del Maestro para que todo cambie. Jesús le da esta orden: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice la escritura que inmediatamente después pone su mano sobre ella. Dice las palabras aquí, interesante, es una parte reveladora, porque no solamente no solamente habló, sino también la tocó o le puso su mano. Dice, puso su mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. De alguna manera todos tenemos un día de nuestro milagro. Todos tenemos un día para salvación. Yo no sé cuándo usted se convirtió, cuándo usted recibió a Cristo. Ese fue el día de su mayor milagro. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ese fue el mejor día de su vida, el día de su milagro. El cuerpo se puede destruir, pero el alma no. Y cuando usted recibió a Cristo, el milagro más grande de su existencia ocurrió, que fue su salvación. Todos tenemos un día extraordinario. Había llegado el día de esta mujer. 18 años de sufrimiento fue cambiado en un día, en un instante. Es interesante este pasaje porque nos enseña, ¿verdad?, que el Señor interviene en su vida y cambia el destino de su vida. Esta mujer estaba destinada a sufrir hasta el final, pero Cristo dio la orden y todo cambió. Esta mujer estaba destinada a sufrir de por vida, pero Cristo habló y la libertad vino a su corazón y a su alma y a su vida. Porque donde está el Espíritu Santo, dice la Escritura, allí hay libertad. Lo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Cualquier día es bueno para recibir el milagro del Señor. Cualquier día es bueno para recibir los beneficios del Señor. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día de tu restauración. Hoy puede ser el día de tu sanidad. Hoy puede ser el día de tu cambio. Hoy puede ser el día de tu levantamiento. Hoy puede ser el día de tu proyección en Cristo.
Amado hermano, basta con una palabra del Señor y todo va a cambiar. Dice la Escritura que inmediatamente, qué interesante, inmediatamente que la mujer recibió la sanidad, glorificaba a Dios. Porque esa es la finalidad de cualquier beneficio que tengamos de la gracia del Señor, glorificar a Dios. Yo conozco personas que han recibido una sanidad, han recibido un milagro, han sido libertados de una enfermedad terrible y en vez de ir a agradecer, se han ido al mundo a compartir con el mundo y a disfrutar su sanidad compartiéndolo con el mundo. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no te trae bien a tu vida. Cuando Dios hace una intervención en tu vida, cuando Dios hace un milagro en tu vida, la única cosa que el Señor quiere que tú hagas es que seas agradecido y le glorifique. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver algo interesante, porque este pasaje no termina aquí. El versículo 14 a mí me entristece, disculpen, me entristece. El versículo 14 me vuelve triste, no sé si a usted le pasa lo mismo. Pero dice el versículo 14, dice el versículo 14 que el principal de la sinagoga, en vez de gozarse, porque estaba trayendo un milagro, estaba trayendo un avivamiento, estaba trayendo una bendición a su sinagoga, en vez de glorificar a Dios y unirse a la adoración, en vez de agradecer a Dios, en vez de darle la posibilidad que el Mesías siga haciendo la obra allí, dice la Escritura que se enojó. Se enojó porque el Señor había hecho el milagro en el día de reposo. Y hace una reacción increíble en la carne. Dice, 6 días hay para trabajar. Vengan ustedes esos 6 días a recibir la sanidad y no del día de reposo. O sea, a él le interesaba más su negocio que la vida de esa mujer. A él le interesaba más cumplir la ley que la sanidad de esa mujer. A él le interesaba más, como decía alguien, le interesaba más, alguien dijo en una ocasión, le interesaba más la caja del muerto que el muerto. Hay gente que le interesa más la envoltura que el ser. Amado hermano, hay muchas personas que se van a enojar cuando usted reciba su milagro. Hay muchas personas que van a sentirse mal porque Dios te ha de bendecir o porque Dios te ha dado una bendición. Hay gente que se van a enojar porque tú tienes el favor de Dios. Esta mujer recibió el favor de Dios y ese hombre, ese principal de la sinagoga, el pastor, por así decirlo, de la sinagoga, el religioso principal de la sinagoga, se enojó. La religión se enoja y cuestiona cuando ocurre un milagro, porque la religión es muerta, pero Cristo es quien da vida y vida en abundancia. Por eso usted y yo no podemos seguir a una religión, tenemos que seguir a Cristo. Gente se van a enojar por tu milagro. Eso es algo increíble, hermano. Hay personas que están esperando tu caída para gozarse, para alegrarse. Eso es increíble. Yo no sé cómo pueden llamarse cristianos cuando usted está pasando por una prueba y esa persona se alegra. Eso no es bíblico, no es cristiano. La única persona que se alegra cuando los cristianos sufren es el diablo. Entonces, si esa persona se alegra por tu sufrimiento como cristiano, pues entonces esa persona no responde a Dios, responde al enemigo. Este hombre, aunque estaba en un cargo eclesiástico dentro del pueblo de Dios, estaba muy lejos de la gracia de Dios y de lo que Dios es. Jesús lo confronta y en el versículo 15 le da una palabra bien dura, una palabra que se la merecía, era una palabra directa y le llama hipócrita. Le dice, hipócrita, eres un hipócrita, porque tú cuando tienes en el día de reposo un buey o un asno y necesita beber agua, ¿no le vas a dar beber agua? Y esta mujer hija de Abraham, versículo 16, que Satanás la había atado durante 18 años, ¿no se le debía desatar en el día de reposo? En otras palabras, si tú cuidas a los animales, si tú proteges a los animales, no vas a proteger al ser humano. ¿Cómo es posible que tu amor sea más grande por un animal que por un ser humano? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. No podemos nunca nuestro amor ser superior, nuestro amor por un animal que por un ser humano, hermano. Eso la Escritura no lo aprueba. Es importante que podamos entender eso. Jesús le dice, Satanás había atado
a esta mujer por 18 años. Ahí le declara la fuente de esta atadura o de esta enfermedad. Le da una revelación, le da una palabra reveladora. Y es que quien estaba trabajando en la vida de esta persona, de esta mujer, que estaba en la sinagoga y que era creyente y que era hija de Abraham, era Satanás. Porque Jesús vino para libertar a los cautivos. Hermano, escucha, esto es importante. No puedes gozarte cuando los demás sufren. No puedes alegrarte de la desgracia del ser humano. Eso a Dios no le agrada, no es bíblico, no es cristiano. Cuando una persona sufre, debes sufrir con ella. Cuando una persona se goza, debes gozarte con ella. Eso es lo que nos enseña la proporción cristiana. Ahora, Jesús en estos momentos, después de haber confrontado esta perversión religiosa de esta persona que era el líder de la sinagoga, y le enseña la fuente de la atadura que era Satanás, él ahí al decir estas cosas dice la escritura que las personas que estaban allí, los religiosos de allí, comenzaron a avergonzarse, pero el pueblo comenzó a regocijarse por todas las cosas gloriosas que el Señor estaba haciendo. En esta hora yo quiero que, amado hermano, que tú y yo podamos gozarnos cuando los hermanos sean bendecidos, gozarnos cuando los hermanos sean sanados, gozarnos cuando las familias no cristianas se conviertan a Cristo, gozarnos cuando los hermanos prosperen, gozarnos cuando todas las cosas, los hermanos, ¿verdad?, le vaya bien, y cuando le vaya mal, llorar con ellos. Cuando hay algún problema, estar ahí, porque eso es la vida cristiana. Si no, estamos perdiendo tiempo sentado en el templo de una iglesia, y el Señor nos llama, literalmente nos llama hipócrita. Hay que tener mucho cuidado. Debemos ser auténticos por fuera y auténticos por dentro. La gracia de Dios es extraordinaria. Hoy puede ser tu día de libertad. Hoy puede ser el día en que el Señor rompa tus cadenas. Hoy puede ser el día en que tu cambio, ese que estás pidiendo, venga. Hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el día de la salvación de tu familia. Yo sé que muchos hermanos han tenido el beneficio de ver a su familia convertida, pero hay que orar por aquellos que todavía no tienen a la familia y que son parte, ¿verdad?, de nuestro sentir como cristianos. Dios te bendiga en esta tarde y que nosotros podamos, como cristianos, entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios supera nuestra religiosidad. La gracia de Dios supera nuestro intelecto. La gracia de Dios supera nuestra manera de pensar. La gracia de Dios no nos la merecemos, pero Él nos la regala. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta tarde. Queremos que te vaya bien, que Dios guarde tu vida, la vida de tu familia, y que todo lo que emprendas en esta semana pueda ser bendecida por el Señor. No olvidemos que el próximo domingo estaremos celebrando nuestro servicio allá en el templo en Austin. Dios te bendiga y te guarde. Amén.